¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Primer Plano. La reforma energética plantea una serie de debates sobre la cuestión propiamente legal, ya tendremos ocasión de analizar ese asunto. Está, por otro lado, la batalla por la opinión pública, una batalla que tiene por lo menos tres grandes asuntos. Por un lado, si es importante o no que haya una reforma en el ámbito energético, así en el plano amplio, no solamente en Petróleos Mexicanos, sino considerar CFE y considerar todo el tema de las energías verdes. Por otro lado, está el debate sobre la eficiencia de esta reforma en el bolsillo de las personas. Una buena parte de la argumentación del gobierno gira en torno a que esta reforma, la que plantea el gobierno, ayudará a bajar el costo, la factura energética a los ciudadanos. Y la tercera es la cosa más simbólica, ¿no? Es decir, ¿a quién se asocia esta reforma? El gobierno ha hecho todo para arrinconar, digamos, su reforma o tratar de acercarla a la figura del general Cárdenas, lo cual ha generado algunas polémicas. Hoy decía Manuel Camacho en su texto del Universal que es inapropiado, porque es una especie de golpe bajo, que el gobierno se apropie de eso. Pero en términos de opinión pública, hoy tenemos dos encuestas, una la publica Buendía en el Universal y la otra Ulises Beltrán en el Excelsior, y hay datos contrastantes, los pongo sobre la mesa para que los analicemos. Por un lado hay una pertinaz, pero además muy sólida resistencia que el capital privado entre a Pemex. 62% dice en la encuesta de Buendía, no queremos que eso ocurra. Y es una cifra similar a la encuesta que hizo el CIDE sobre México y el mundo. La gente le parece muy bien el asunto de la apertura, pero no quiere que el capital privado entre a Petróleos Mexicanos. Y por otro lado está que se asocia la reforma energética. La gente la asocia fundamentalmente a la luz, al costo de la luz y al incremento de los precios. Un tercio de nuestros compatriotas no lo asocia a nada, es decir, no tiene un asidero conceptual para tratar el asunto. La de Beltrán, por otro lado, dice que la gente está muy a favor, lo cual es tremendamente contrastante, debo decir, que está muy a favor de la reforma que ha presentado Peña Nieto. En fin, ¿cómo las ven? Bueno, esto de que las encuestadoras nos digan dos cosas distintas sobre el mismo tema no es algo nuevo. Eso ya lo hemos venido viendo desde hace tiempo, pero hay la posibilidad de que el público, que no tiene por qué ser un experto, si nosotros aquí a veces no entendemos de qué se trata, menos un público al cual se le ha puesto un bombardeo no de información, se le ha dicho que esto va a tener unos efectos, pero muy positivos. Sin embargo, no se le ha dado ninguna información concreta de por qué los va a tener positivos. Entonces se apela más bien a los deseos que se tienen, a los deseos de que el país sea mejor, de que los precios no suban, de que la energía sea más barata, sin decirle exactamente por qué. El bajar aquí a los puntos chiquitos es indispensable, y si no se baja a ese nivel, entonces la información es o irrelevante o de plano falsa. Yo creo que así ha estado la publicidad, tienes toda la razón, del lado del gobierno, una sobreventa de los grandes beneficios que nos va a traer Pemex. O sea, si pasara la de Enrique Peña Nieto, la iniciativa, pues vamos a crecer a unas tasas impresionantes y se van a crear cientos de miles, dijo el presidente Peña Nieto, cientos de miles de empleos, ya no vamos a importar, nos vamos a volver, en fin, todo lo que nos ha venido, van a bajar incluso los precios de los alimentos porque van a bajar los fertilizantes, van a bajar las tarifas eléctricas, en fin, todo esto que hemos escuchado. Del otro lado, tampoco en los spots, en la publicidad, pues hay muchas verdades, ¿no? Porque se va desde traidor a la patria hasta le van a regresar a los extranjeros la propiedad de los hidrocarburos, cosa que no plantea, vaya, ni siquiera creo que la del PAN, que es la más extrema. La derecha. Ahora, si regreso a esta parte de las encuestas, pues como muchas veces has dicho tú, Lorenzo, la gente no es tonta. Cuando le preguntan por qué si quieres la reforma energética, es bien curioso, pero el 80% dice para que no se lleven todo el dinero los burócratas o el sindicato. ¿Sí? Por ahí están viendo, que eso ya lo platicaremos en el siguiente bloque, pero por ahí están viendo los beneficios de la reforma más que por cualquiera de las que nos está vendiendo la iniciativa del PRI. Esos son los dos puntos que la
la gente identifica como beneficios de la reforma? En esta batalla por la opinión pública, y lo planteaste muy acertadamente, creo que estamos viendo una inequidad terrible porque solo los medios electrónicos están privilegiando los puntos de vista del gobierno, y aun cuando faltan los estudios, yo confieso que en este mismo canal, el 11, en ocasiones el noticiero no presenta los puntos de vista críticos de la posición del gobierno. Me parece incorrecto, no está bien, pero porque eso no solo impide a la audiencia acercarse a opiniones divergentes, sino que deja una impresión de que algo no está bien, que es un juego desigual, que no está parejo el terreno. En segundo lugar, creo que, y es una apreciación muy personal, al gobierno le han faltado argumentos más sólidos. Intelectualmente ha sido endeble. Voy a dar un ejemplo. Menciona a Cárdenas y se debate si está bien o no está bien citado por Peña Nieto, pero no habla de Carlos Salinas. Y de hecho, esta privatización o esta reforma energética se está moviendo en los referentes, la opinión pública tiene como referentes las privatizaciones que hizo Carlos Salinas, y ahí está la reforma. Inmevisión, TV Azteca, Teléfonos de México, Carlos Slim, o la banca. Y yo pregunto, a la luz de la evidencia, ¿quién está conforme con la banca, con los servicios que presta la banca? Conducef sacó un estudio en junio de este año, en el cual resulta que hubo 4.280.000 quejas contra los bancos, contra 29 bancos que operan en México, la mayoría de ellos extranjeros. Es decir, no se puede, ya que hablamos de privatización, solo citar lo que conviene, sin incluir otras privatizaciones que son fundamentales para entender el estado de ánimo. Yo, por ejemplo, darles más propiedad pública a quienes ya nos están saqueando sistemáticamente, pues no estoy de acuerdo. Yo creo que es un gran tema, y el otro día escuchaba a Jorge Buendía, el autor de esta encuesta, explicar que hizo una serie de grupos focales sobre este tema. Cuando a la gente le dicen, a ver, ¿las empresas públicas funcionan mal? Sí. Petróleos Mexicanos tiene mucha corrupción, el sindicato, todo lo que decía María Amparo y lo que sabe nuestra audiencia. CFE igual, te cobra mucho, etcétera. Pero cuando le dicen, bueno, ¿y qué les parece si privatizamos eso? La gente dice no. En primer lugar, o sea, aunque reconocen que funcionan mal las paraestatales, la idea de privatizar les parece una pésima idea. Uno, porque te dicen, se va a incrementar la renta y se va a crear más riqueza. Y la gente dice, y no se le puede criticar por eso, sí, pero esa renta se la van a llevar unos cuantos, probablemente se concentre todavía más lo que ya hay. Y después asocian privatización a costos enormes, comisiones, o sea, incremento de los precios, costos enormes y en algunos casos francos abusos. Yo creo que el sector privado tendría que revisar, y el gobierno con todo su discurso privatizador, los ecos nefastos que tienen las privatizaciones en un sector muy amplio. Repito, 2/3 de nuestros compatriotas dicen, no, aunque se incremente la renta petrolera, que no entre el sector privado. Yo creo que eso nos está diciendo algo. Por supuesto, todo el mundo trata de cambiar las percepciones, pero ahí tenemos una muy sólida. Ya poner de acuerdo al 2/3 de la población en contra de algo hace falta. ¿Puedo añadir solo 30 segundos? Si uno revisa el discurso de Carlos Salinas para privatizar la banca, por ejemplo, la hizo por los mismos motivos que ahora aduce Enrique Peña Nieto, para modernizar el país y para beneficiar a las mayorías. A ver, sí, a mí de las cosas que me provoca lo que estás diciendo, que es cierto, cuando se fueron tantas empresas empresas públicas, ¿sí?, a manos privadas, lo que vimos, por ejemplo, es la banca, que muchas veces hemos tocado ese tema aquí, de dónde salen las ganancias de la banca en México, vienen básicamente de comisiones que cobran, ¿no? Que no pasa lo mismo en la banca extranjera. O sea, cuando tú ves BBV aquí y BBV en el país de origen, pues es muy diferente lo que ocurre, o Santander o la que queramos tomar. Entonces, no han funcionado las privatizaciones en términos de dar mejores servicios, mejor calidad, mejor precio. Entonces, no tenemos por qué comprar que si entra la iniciativa privada a Pemex o a electricidad,
vamos a tener un buen servicio. Pero por otro lado, tampoco tenemos un buen servicio en los monopolios o en las empresas estatales. Entonces estamos en el peor de los mundos posibles. Podemos decir frente a las cámaras que el hecho de que entre la competencia, el sector privado, no necesariamente va a mejorar la producción de energéticos, pero también sabemos que la producción de energéticos está bastante mal en manos públicas. Luego, entonces, lo que yo llego a concluir es que tenemos un problema de otra naturaleza, no de estructura de propiedad en este país, sino de funcionamiento, de corrupción, de transparencia, de derecho. Esa sería la reforma estructural. Si no es de propiedad, de estructura de entonces no debe de ser por ahí el eje principal. Cambiemos las fórmulas. Las encuestas nos dicen, y tú lo pusiste bien, Leonardo, está una buena parte diciendo no quiero que entre la empresa privada y supongo yo que menos si es extranjera, porque todavía queda algo de eso. Pero tampoco estoy conforme como está Pemex. Ahora, ¿Pemex es realmente responsable de lo que pasa o Pemex es un instrumento de cada sexenio y de la estructura de poder más arriba de Pemex, que es la que le da las directivas, porque no se manda solo? Y cada sexenio viene alguien de fuera y le da una dirección diferente. Entonces lo que se necesita, sí se necesitan cambios. Nadie puede estar de acuerdo con mantener lo que ha sido Pemex últimamente, pero los cambios no requieren necesariamente volver a la empresa privada. Ya sé, todos dicen, oigan, pero si nadie está diciendo que se va a privatizar, no, nada más se le va a quitar la sustancia, el meollo, se va a quedar, el petróleo va a seguir siendo de la nación, etcétera. Sí, pero es el cascarón sin la yemita y la clara, se la quitaron por un agujerito y nos dejaron el cascarón. Y, oiga, se parece igual a como estaba antes, sí, pues nada más que lo toca usted y ¡boom!, va a quedarse vacío. Eso es lo que no queremos. Y, insisto, si Pemex pudo haber sido y puede volver a ser una fórmula para estar orgullosos de nosotros mismos como capaces de manejar una industria bien, no nada más técnicamente, sino políticamente, honradamente. No es que nos falle la técnica, nos falla sobre todo la honradez. Una precisión, porque hablando del plano intelectual estamos en la batalla por la opinión pública y también por los argumentos. La manera como descalifican puntos de vista como los que yo expresé, por ejemplo, es bastante rupestre, porque si uno revisa las encuestas de opinión, es una minoría insignificante la que está en contra de la propiedad privada, de la empresa, de la iniciativa privada. Sí hay un terrible rechazo, un inmenso rechazo a un cierto tipo de iniciativa privada voraz, agresiva, que te saquea y te humilla incluso, porque yo a veces me siento humillado cuando voy a tratar un asunto a un banco o cuando me espero durante 30, 40 segundos a que alguien me haga caso en un teléfono. Pues qué suerte tienes, yo me he tirado 4 minutos ahí. Bueno, estoy simplificando, depende del trámite. Y digo, y para esto, porque además sé las tasas de ganancia que tienen ellos, sé las tasas de ganancia que tiene Slim. Doy 2 cifras solo para terminar, para sustentar el argumento. En 1900, cuando entra Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, tenía $1,400 millones en el 94. Ahora tiene $9,900 millones. Cuando Slim entra a la lista de Forbes, en el 91 tenía $1,200 millones. Este año tiene $70,000 millones. Y yo siento que he contribuido, en el caso de Telmex, cada mes. Bueno, tiene 5 segundos. Lo digo, tenemos que, creo que cuestionar si la opinión pública, o sea, lo que dicen las encuestas, debe de ser una guía para hacer políticas públicas. Yo realmente creo que ahí
hay un interrogante. Bueno, pues no nos podemos ir por ahí. Con esa pregunta nos vamos a la pausa, regresamos en un instante. Bueno, pues a pesar de que no acabamos con todos los argumentos sobre la batalla de la opinión pública, vamos a dejarlo y nos vamos a la batalla más de las ideas, centradas ya en las 3 iniciativas que tendrá, bueno, la de Cárdenas la tendrá mañana en el Congreso. Ya hoy el PRD junto con el ingeniero Cárdenas plantearon su proyecto de reforma energética. Ya estaba la del PAN, que fue la primera, y la semana pasada estuvo la de Peña Nieto. Y ahí sí, en el Parlamento se darán, no nos enteraremos de todo, pero se darán las batallas por las ideas, cuál de las 3 iniciativas va a privar, quién tiene los votos, si quieren tener nada más la mayoría o el gobierno de Peña Nieto, como ha sido hasta el momento, quiere que prive el consenso y entonces rebaje su iniciativa y pues incorpore las ideas de los otros partidos. Eso ya lo veremos. Por lo pronto, yo quisiera enfatizar que hoy el ingeniero Cárdenas presentó una reforma, todavía le tenemos que ver la letra grande y chiquita y desmenuzarla, pero modifica 11 leyes y es una reforma muy atractiva que trae, entre otras cosas, temas muy importantes que por algún motivo, yo no conozco por qué motivo, dejó fuera la iniciativa de Enrique Peña Nieto. Creo que un error del gobierno ha sido, de manera sistemática, con la reforma educativa, con la de telecomunicaciones y ahora con esta, el no haber presentado las leyes secundarias. Y hay faltantes graves en la de Peña Nieto, como por ejemplo, que vienen en la de Cárdenas, como el fondo que se debería de constituir, el fondo petrolero, como la composición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como la forma en que asumiría el nuevo régimen fiscal. Creo que hay puntos de coincidencia entre las 3 y probablemente se pueda procesar esto. Una cosa que me llama la atención es que Cárdenas no va en contra de que se modifique el 27, digo, no es su preferencia, pero ha puesto el énfasis en que lo peligroso está en el artículo 28 de la Constitución. Ay. ¿Vale? Bueno, 3 reacciones, centrándome en el discurso de Cárdenas. Primero, yo no veo 3 iniciativas, veo la de Peña Nieto, la del PAN desdibujada y subsumiéndose en la de Peña Nieto, arropándose cerca, bueno, esa es mi impresión, y la que se presenta hoy, que interpreto en clave política primero. La izquierda está dividida, no hay necesidad de abundar demasiado, pero de repente reaparece la figura de Cuauhtémoc Cárdenas y unifica, por lo pronto, al PRD en torno a un proyecto claro que se sintetiza en 2 frases: modernizar sin privatizar y una consulta. Me parece que ese es el mensaje político que le faltaba a la izquierda, algo que todo mundo nos identifiquemos. Yo me siento identificado y estoy en este momento ya totalmente a favor de esas 2 propuestas. Lo ideal sería que Andrés Manuel López Obrador entienda que la exigencia de esta franja de opinión, aclaro, es la unidad y que reconsidere esa negativa que tiene a coincidir con las diferentes expresiones en torno a 2 frases. Insisto, modernizar sin privatizar y una consulta, que nos consulten, es lo mínimo que podemos pedir. La idea de la consulta es, en principio, es buena, es democrática. En las plataformas que se pusieron en choque en el 2012 no venía este tema de la manera como está ahorita presentado. No venían muchos de los temas que se están presentando ahora. Entonces, la ciudadanía sí tiene, en principio, derecho a decir, si eso no estaba claro cuando yo voté, que eso también, cómo votaron y por qué votaron, en fin, pero ahora sí quiero, o tengo derecho a que se me explique y se me consulte. La consulta, idealmente, es muy democrática, pero idealmente nada más, porque si tenemos una saturación de los medios de información como está ahora, en este momento, en donde la televisión, la prensa, la radio, básicamente van por
el apoyo a Peña Nieto, entonces la consulta simplemente va a servir para legitimar la posición del gobierno. Entonces la consulta debe de ser en condiciones tales que se pueda decir más o menos que hay equidad en la información para que el ciudadano libremente y bien informado, las dos cosas son importantísimas, la libertad y la información adecuada, entonces sí diga sí o no. Y una cosa secundaria, dice María Amparo, ahora sí, en el Congreso vienen las ideas. ¿De cuándo acá en el Congreso han venido las ideas? El Congreso no... El Congreso representa a las élites que dirigen los partidos, ¿no? ¿A poco los diputados representan realmente a su distrito o a alguien? Entonces, las ideas yo creo que es lo último que va a importar ahorita. Yo tengo la impresión de que es efectivamente así. Supongo que lo que quería decir es bien el debate entre los partidos. Los diputados ciertamente no agregarán mucho, ni en materia de ideas, ni posturas, ni matices. O sea, más o menos tendremos una lucha de bloques. Ya el PRI, por cierto, el fin de semana se reunió todo, tomaron la foto diciendo todo nuestro apoyo a la reforma del presidente y usarán todo su músculo político. En consecuencia, a sus diputados y supongo que a los del Verde y a todos los demás les dirán, si tienen ideas, guárdenselas, estas son las ideas que tenemos, si te entiendo, ese era el tema, ¿no? Luego viene el PAN, que a pesar de las enormes divisiones que han generado hasta platanazos a su dirigente, ¿no? Tiene efectivamente un gran apoyo. Todos los legisladores del PAN han dicho, vamos con una propuesta que está más cargada a la derecha. Además entró antes y supongo que ahí sí habrá un debate de ideas entre los inversionistas que están desde dentro y fuera diciendo, oiga, este régimen de contratos compartidos no necesariamente es lo mejor. Viene. ¿Por qué no le pensamos a la concesión, que es la figura que opera, por ejemplo, en minería o que opera también en medios de comunicación? Si el espectro radioeléctrico se divide así, de tal manera que puedan tener mayor certidumbre jurídica. Creo que por ahí vamos a tener un debate entre un PRI que se movería a la derecha, a cambio de reformas en el ámbito político, ese va a ser el gran tema, no propiamente una discusión política entre las fracciones sobre la reforma energética. Por otro lado, y nada más lo apunto, lo de Cárdenas me parece, y lo del PRD en general, inteligente, la medida en que presentan un frente único y además ligan el asunto a las campañas electorales de las intermedias federales. Dice, la consulta, coincido con los términos que tú planteas, tendrá que estar ligado a las elecciones federales del 2013, con lo cual ya están poniendo una pica en Flandes, ¿no? Es decir, haciendo la campaña en torno precisamente a este asunto y que el soberano decida. Tiene razón usted, doctor Meyer, de que en el Congreso rara vez vemos debates de ideas, pero sí hay tres. No sé si me concederías esa, pero hay tres iniciativas, ¿sí?, con objetivos, diagnósticos distintos y propuestas de solución distintas, y que esas, bueno, se van a contraponer. Al final, sí, lo que prevalece en el Congreso es la lucha por los intereses, pero ahí hay tres reformas bien formuladas. Hace un momento, Sergio, te decía yo que yo sí veía diferencias entre la del PAN y el PRI, no es una acogiendo a la otra, porque en efecto el PAN está más allá. El PAN sí quiere regresar a un régimen de concesiones y en ese sentido creo que sí podemos diferenciar. Tercer punto, cuando hablas de la consulta pública yo estoy de acuerdo contigo y ahora voy a decir las razones a por qué. Claro, yo no estaría de acuerdo en decir es reforma energética con privatización, ¿sí? Porque la palabra privatización, como muchas otras que usamos aquí, pues están cargadas de valor. Tendríamos que definir, bien nos haría un glosario, ¿sí?, sobre qué quieren decir contratos de protección, qué quieren decir de utilidad, qué quiere decir privatizar, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vamos a lo de la consulta, creo que el ingeniero Cárdenas no solamente tiene muchos aciertos. En primer lugar, lo que está planteando son cosas muy sensatas en cada uno de los puntos, ¿sí? Desde la reforma fiscal o del régimen fiscal hasta la manera en que podría entrar los privados en ciertas partes de la producción, ¿no? Segundo, la consulta popular es el que mejor la ha planteado. Camacho la quería hacer, cuando la plantea inicialmente, no dice cuáles son las complejidades que está mencionando ahorita Lorenzo Meyer. Cuando la plantean, Marcelo Ebrard dice, vamos a hacer ya el Consejo de Notables y la vamos a hacer ahorita.
Cárdenas se fijó en la Constitución y en la reforma política que los propios perredistas aprobaron y por eso la está planteando para el 2015. Claro, Y ligada a está la elección. aceptando que ahorita los pudieran, digamos, derrotar en los votos parlamentarios y decir, y luego nos vamos a ir en el 2015 vemos en y las vamos a plantear. Para entonces, suponemos, Lorenzo, que ya tendremos la ley reglamentaria de la consulta popular y por lo tanto esperemos que podamos influir para incorporar estas cosas, equidad en los medios, argumentos como se hace en Italia, 9 meses para ver si el aborto o la interrupción del embarazo, ¿sí?, entraba o no entraba. 9 meses de campañas poniendo los puntos de vista en la televisión de los dos bandos. Oye, tienes razón. Creo que hay que separar la batalla en el Congreso, que si se diera el día de hoy ya sabemos cuál es Ya el está resultado, vamos, está cantada. Estaba viéndolo desde una óptica política porque creo que lo novedoso Sí. el día de hoy, y cómo ha cambiado el panorama en una semana, es que de repente hay un punto de referencia ético en la izquierda que lanza un mensaje sensato que es al mismo tiempo muy claro para la mayoría de la gente. Ese es el factor político nuevo que ignoro al día de hoy cómo va a jugar en esta hoguera de vanidades, egos, ambiciones, ideales, por supuesto. No estoy negando el compromiso o la convicción de panistas, perredistas, morenistas o priistas, eso no me meto. Pero si uno juzga políticamente, es algo nuevo que tenemos que incorporar. Confieso que hace una semana el ingeniero Cárdenas yo no lo veía como un factor de peso. Me parece que al día de hoy, que lo hayan puesto como el orador único, Portavoz, sí. el portavoz Referente, es el portavoz. una aceptación de las tribus, que con todo lo nocivas que sean en la democracia, construcción de democracia, es lo que hay. Ellas dicen, bueno, le cedemos al ingeniero, como en los inicios, si se quiere, en los inicios del PRD, la autoridad moral y lo que diga el ingeniero, porque seamos honestos, el nivel de nuestra cultura política es bastante flaco, endeble, y todavía pesan muchísimo las personalidades, y de allí el enigma que planteaba. Ahora el reto lo tiene Andrés Manuel López Obrador, que va a tener que reaccionar. Que será otro debate de opinión pública, ¿no? Que será otro debate de opinión entre el pública. ingeniero y el licenciado en ciencias políticas. A ver, Una ¿a quién le pregunta creen más? En 20 segundos, Los Lorenzo. segundos que nos quedan. Si esta consulta se hace en el 2015 y la ley se aprueba antes, La ley se aprueba, se hace en el 2015, si participa 40% de la población y la población dice que se salgan los privados, es vinculatoria para el Sí, gobierno. es vinculante. El tema es ese, ¿no? Y entonces va para atrás la entonces meterían en un problema interesante. Todavía Pero no. así Giraría está. por lo Eso eso. ya está en la Constitución y falta ver estas cosas tan importantes, sí. aunque sean aparentemente pequeñitas. Nos vamos a un corte y regresamos con otro tema. El problema se incubó hace mucho tiempo, pero ahora nos estalló bien clarito en las manos del gobierno y en realidad de toda la sociedad. Es esta situación en la cual una zona del país, minoritaria, pequeña, pero significativa, decide que está a merced del crimen, que ni la presencia de las policías locales, ni la del ejército y la armada es suficiente y se arman ellos. Es una especie de recurrir al derecho más primario que tenemos, el derecho de defender nuestra vida y nuestra propiedad. Lo que Hobbes hubiera dicho, absolutamente legítimo, que si el gobierno no funciona, entonces el ciudadano que ve en peligro su vida, que ve en peligro su propiedad, pues la defienda directamente, sin hacer caso de que estas son armas reglamentarias y el ejército solamente las puede usar, etcétera. Hay algo mucho más importante en juego. Bueno, entonces son los grupos de autodefensa, las policías comunitarias que están proliferando, sobre todo en Guerrero y en Michoacán. Ahora, a una parte de ellos los metieron, tomaron presos, se los llevaron fuera de su región, creo que están en Veracruz ahora, según se supone, Sí. y a otra parte no.
Entonces hay digamos, dos varas de medir, y los que han caído presos víctimas de la autoridad, que dice esto es ilegal, señalan, hoy tenemos un video en donde señalan que los personajes malos en Michoacán, resulta que alguien acusa al ejército de estar en complicidad con ellos. Es un verdadero nudo gordiano, no sé cómo se va a resolver. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, primero que la política de la indiferencia no funciona cuando estamos ante grupos que toman las armas. Y las autoridades dejaron pasar demasiado tiempo, no para los grupos de autodefensa, sino para la aparición de grupos del crimen organizado que empezó a avasallar a territorios completos sin que la autoridad del Estado ofreciera alternativas lógicas y razonables. La indiferencia de Felipe Calderón hacia el costo social es criminal. Vamos, es una aberración, porque permitió que en una buena parte, un buen número de regiones, las comunidades dijeran, bueno, si no nos defiende el Estado, si nos ignoran, si no toman en cuenta nuestro sufrimiento, vamos a tomar las armas. Y ahí el dilema ahora ya explotó, porque es un buen número de comunidades. ¿Qué va a hacer el ejército? ¿Desarmarlos, meterlos a la cárcel a todos, ponerlos a merced del crimen organizado cuando no tienen la capacidad de defenderlos? No tienen la capacidad de defendernos, en plural. Estamos indefensos. No hay solución fácil. ¿No? En algún programa pasado recuperé la idea de las guardias rurales como un modelo en el cual el ejército capacita a grupos ciudadanos para que se defiendan, y funcionó en la época de la reforma agraria. Yo no sé si funciona ahora, pero ciertamente el detenerlos y mandarlos a la cárcel a Veracruz para que pasen calores por allá, pues no me parece que es una solución de largo plazo para un problema que tiene que ver con la violencia. Y es un problema social muy arraigado, no creo que se resuelva efectivamente así, pero por otro lado, pues tienes un desafío abierto al Estado mexicano, que de alguna manera tenía que ser respondido, y fue desarmando este grupo en Michoacán. A mí lo que me resulta tremendamente complicado, a ver si me ayudan a entenderlo, es la distribución en el mapa de estos grupos, igual que el asunto de los homicidios. Me explico. No aparecen en territorios que son muy pobres, que tienen una tradición además, o no solamente en una tradición organizativa interesante como Chiapas y Oaxaca, donde por ejemplo el índice de homicidios es bastante más bajo que el que tienes en Guerrero, y por tanto esto de ligarlo, es que no hay protección del Estado en esas zonas y eso explica estos comportamientos. Dice uno, bueno, pues en Chiapas no hay tampoco mucha protección del Estado, o en Oaxaca, y sin embargo no tienes con la fuerza que aparecen en Guerrero y Michoacán esos movimientos organizados. Yo creo que hay otro elemento, y en el caso de Michoacán y Guerrero concretamente, veo que el deterioro se ha venido dando desde finales de los 80, la lucha política por Michoacán y Guerrero fue importante, el deterioro de la presencia de una autoridad que no estuviera vinculada a un interés político determinado, fue minando la posibilidad de implantar legítimamente el Estado de Derecho y que no se viese como una fuerza facciosa, tal manera que me parece sorprendente que aparezca ahí en Tierra Caliente michoacana, en la costa de Guerrero, donde hay una gran presencia del crimen organizado, estas formas de organización. Yo creo que los ciudadanos tienen derecho a defenderse, no me cabe absolutamente la menor duda, pero la peor idea que puede tener un gobierno es efectivamente decir, a ver, ciudadanos, como yo no puedo hacerle frente al crimen organizado, claudico en mi deber fundamental, que es dominar territorialmente un país. La soberanía no solo es un asunto externo, es la aplicación del derecho del Estado en el territorio nacional, que tiene que ver fundamentalmente con la vida de las personas. Yo creo que no hay duda que estamos en presencia de, por llamarlo de alguna manera, para no hablar de todo el Estado mexicano, de muchos estados fallidos, ¿no? Estados locales fallidos, gobiernos locales fallidos, y que esto ha llevado al fenómeno que
bien describe Lorenzo, y que viene de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ha tomado unos tintes distintos, porque ahora que se ha investigado esto, bueno, pues esto viene desde los años 60, pero en comunidades más pacíficas que no han estado ligadas al narco, etcétera. Tenemos una gran desinformación sobre qué tan, digamos, qué tan ciudadanos, qué tan enraizados en sus comunidades están estas supuestas policías comunitarias y guardias de autodefensa. Empieza también a salir investigación en el otro sentido, que si están ligados con el narcotráfico, si están ligados con partidos políticos. Hoy vimos, bueno, ayer vimos, por ejemplo, con el EPR, con la guerrilla, con el crimen organizado. Ayer vimos que en los 4 municipios en Guerrero donde se da esto, pues tienen demandas, no están nada más demandando poder defender a la gente que vive en esa comunidad, sino están en contra de la reforma educativa, en contra de la reforma petrolera. Entonces ya uno empieza a decir, bueno, aquí hay cosas más allá de el legítimo derecho que podemos tener los ciudadanos a defenderlos si no nos está defendiendo el Estado, ¿no? Entonces está la educativa, la petrolera, que salga el ejército de allí, yo no sé si no me parece una demanda sensata, y luego pues completar el panorama, Lorenzo, porque es cierto, pescaron a algunos o a varios o a decenas de estos, pero tampoco se nos puede olvidar que estas mismas policías comunitarias privaron de su libertad a 60 elementos del ejército, ¿sí? Y si nos metemos en estas cosas, desde luego no es mi intención para nada defender al Estado mexicano, ha sido omiso, ha sido fallido, no está cumpliendo con la primera función que tiene que cumplir, pero cuidado porque si nos empezamos a defender los ciudadanos con nuestras propias armas, con nuestros propios mecanismos, pues vamos a acabar como antes de lo que decía, ya que tú citabas a Hobbes, pues a ver la ley del más fuerte, ¿no? Entonces, ¿no pueden portar armas del ejército? Pues no pueden portar. Y es una de las demandas que tienen, que los dejen portar armas del ejército. Me permito disentir tanto de Leonardo como de ti. Y tú dices, el Estado no puede permitir este desafío. Pero yo diría, ¿por qué no van por pasos? Primero, que garanticen que se puso fin al crimen organizado. Y después, entonces sí tendrán la legitimidad de exigirles, oigan, estas armas que ustedes tienen allí ya no tienen razón de ser y el Estado mexicano exige que las entreguen, que se desarmen, etcétera, pero después, no ahorita, que estamos metidos en los dos procesos. Tú desármalos en el día de hoy y el día de mañana, sus supuestos adversarios ya saben que están desarmados. Primero hay que mostrar eficacia. El Estado tiene que mostrar eficacia en contra de lo peor que es el crimen organizado. Después sí, puede pedirle cuentas. La idea de Sergio de las defensas rurales eran, y las defensas rurales tenían hasta uniformes y tenían, se les dieron carabinas de caballería, si mal no recuerdo. Los Mausers de la Primera Guerra Mundial. Cometían muchos. Pero el Mauser tiene dos, el Mauser grande y las carabinas de caballería. Sirvieron más tanto para la defensa de la reforma agraria como para control político. Yo no sé en dónde sirvieron mejor, pero en fin. Yo un apunte. Yo también. Perdón, sobre este asunto. Yo coincido contigo en eso, pero mientras son peras o son manzanas, lo que no puedes permitir es que haya ciudadanos que tengan armas reglamentarias, fusiles de asalto, etcétera. Es decir, es que nos estamos defendiendo. Mira, ha habido un montón de expresiones de defensa popular. Pienso desde el zapatismo y me viene a la mente el tema de la guerrilla buena y la guerrilla mala, formas de expresión de la defensa que no son claramente desafiantes de un Estado en el sentido así, digamos, legal o de fuerza, ¿no? Los zapatistas no exhibían ese estado de fuerza, es decir, aquí tenemos los AK-47, vengan a quitarnos. Es decir, yo creo que hay formas, coincido contigo en el concepto, pero mientras son peras, son manzanas, es un desafío en toda la línea, Lorenzo. En el fondo también está la hipótesis, si estamos ante una hipótesis de guerra o no, porque en el DN1, al menos una versión vieja que conocí, el ejército mexicano planteaba, en caso de invasión de Estados Unidos, nos vamos
a la guerrilla y movilizamos a la población. Era una hipótesis de guerra. Aquí lo que no se quiere reconocer es que hay zonas del país que están en un estado de emergencia, de excepción, y que debe ser tratado de esa manera. ¿Cómo? Pues discutamos, aceptemos primero que hay guerra. Si no lo aceptamos es imposible avanzar. Yo lo que insisto es que sabemos cuándo entramos y no cuándo salimos. Pongámonos del otro lado, ¿sí? Si hay un club de ricos, ¿sí?, que está siendo atacado y el club de ricos sale con sus AK-47 a balacear a los asaltantes, ¿lo avalaríamos? Yo creo que no. Se nos fue el tiempo. Esto es casi una posición filosófica. Nos vemos en el siguiente segmento. Bien, vamos a tocar un tema internacional porque es extraordinariamente importante, nos afecta, pero también porque es un espejo en el cual deberíamos vernos. Egipto. Egipto, un país autoritario, profundamente autoritario, que de repente hace un par de años tiene una revolución democrática que hace abrigar la esperanza de que finalmente va a haber un régimen que va a responder a la población, respetuoso de las diversidades, en fin, todo lo que uno asocia de bueno con los regímenes democráticos. El sueño les duró un par de años, porque no voy a meter a hacer la historia, el hecho es que el ejército da un golpe de Estado y en lugar de conciliar, decide utilizar la fuerza bruta para aniquilar a los sectores más conservadores en el aspecto religioso, de una manera tan brutal que uno piensa en Tiananmen, en China, o en el 68 en Tlatelolco, en México. Y es un espejo de México porque pese a todos los avances que hemos tenido indudables y que no hay que menospreciar, si uno piensa Tlatelolco, el 68, 50 años después, pues sí estamos mejor, pero las cifras nos dicen y la realidad nos está diciendo que hay una franja de violencia contenida o expresada por todos lados. En las calles, el día de hoy los maestros vuelven a exigir sus derechos, agrediendo a los derechos de todos los que vivimos en esta capital, lo cual es un paradoja, pero no solo ellos, es la ley de la selva en la cual todo aquel que esté inconforme cierra una calle, por ejemplo, o se arma para enfrentarse, lo que discutíamos en el bloque pasado. En fin, en Egipto en 3 días ya van más de 1000 muertos y el ejército ya salió a decir, el general Sisi, que va con todo, que no van a regresarse, que van a aniquilar con quien se les oponga, lo cual mete a ese país, a esa región y a esa región del mundo en una lógica de inestabilidad que nos va a afectar. Y la lógica también de lo difícil que es mantener la democracia. Es extraordinariamente frágil. Se requiere mucho tiempo para... Eso me desespera, a mí me desespera, porque nosotros estamos también en la lógica de Egipto, porque la nuestra, que está muy mal y que yo ya no llamaría democracia sin adjetivo, sino muy adjetivada a la nuestra, yo la llamo una democracia autoritaria, no una democracia a secas. Pero tampoco tenemos la tradición, y lo de Egipto lo veo por 2 razones. Una, porque como ser humano, caramba, qué manera de masacrar gentes desarmadas. Y la otra, porque nosotros estamos más cerca de Egipto que lo que creemos. Nuestra tradición es muy raquítica y puede venir en ciertos momentos, si no se cuida bien la división que ya existe en México. Bueno, no quiero decir que vayamos a llegar otra vez a la situación de Egipto, pero hay que tener mucho cuidado de cómo manejamos estas primeras etapas en que nos estamos más o menos entre alejando y volviendo al autoritarismo.
Yo creo que sí tiene muchos elementos, por supuesto no es idéntico la situación egipcia a la mexicana, pero el régimen incluso se parecía, partido con un gran control, muchísima corrupción, una élite que se servía con la cuchara grande, por supuesto ellos tienen el ejército como un elemento controlador, pero veo tres cosas que me resultan muy interesantes. Una, por un lado, bueno, viene la experiencia democrática, Obama se llenó la boca diciendo que la primavera árabe, que los pueblos pedían modernidad y de pronto pues, los pueblos piden lo que están acostumbrados a ver o sus referentes más tradicionales dicen, qué barbaridad, estos están volviendo al mundo musulmán o están revolviendo a sus referentes culturales en vez de ir a, no sé si se imaginaban una democracia a la alemana o a la sueca, pero los pueblos van a los referentes que tienen y de pronto viene la reacción de estas élites modernizadoras diciendo, no, esta democracia no nos gusta, pero la mayoría quieren regímenes retrógradas. Entonces le dan el golpe, descabezan al gobierno, que estaba, digamos, un gobierno electo por la población. Sí. Nos puede gustar más o menos lo que hacen los egipcios, pero a veces los pueblos gritan eso, vivan las cadenas, o viva el atraso, ahí vivía mucho mejor que esta modernidad que me traen de Occidente. Y después está la represión, que yo creo que sí nos permite reflexionar en la situación que hoy México tiene. Es decir, la proporcionalidad del uso de la fuerza del Estado es delicadísima. Si en este caso da el manotazo y además el responsable, el jefe del Estado, mayor del ejército, dice, no vamos a tener piedad. ¿Y dónde van a parar eso? ¿No? Ya están matando, por otro lado, y como represalia a un montón de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, cuando el propio Estado pierde el control y el equilibrio en el uso de la fuerza, los impactos en el mediano y largo plazo pueden ser devastadores. Sí, o sea que bien, ojo con ese tema. Sí, bien vale mirarnos en ese espejo, aunque no estemos... No estamos muy cerquita, pero como dices tú, Lorenzo, tampoco estamos tan lejos. ¿Por qué? Porque no sé si tenemos una democracia autoritaria, no sería yo el adjetivo que escogería, pero sí tenemos una democracia muy débil, ¿sí? Y lo hemos visto cada proceso electoral, los últimos 2 procesos electorales han demostrado que es una democracia muy débil y cuando hacemos una reforma de esas que llamamos estructurales y luego no se puede implementar, ¿sí? O da los resultados distintos de corrupción que hemos visto que da, también te habla de instituciones débiles. Si juntamos esas instituciones débiles, esa democracia débil, con este caldo de descontento social, de desesperanza que hay en este país por falta de oportunidades, porque el Estado no te brinda seguridad, que es uno de los servicios que te debe de brindar, porque no se están creando los cientos de miles de empleos, porque los alimentos subieron 17% y eso es innegable, porque llevamos 3 trimestres con el desempleo al alza, no solamente no se han creado, sino van 3 trimestres y son cifras del INEGI, no las estamos aquí inventando nosotros los analistas, pues si juntas esa debilidad junto con este caldo de descontento social y de desesperanza, pues podemos tener, si no lo de Turquía, porque creo que tenemos un ejército mucho más institucionalizado, Egipto, tenemos un ejército mucho más institucionalizado y no tenemos presidentes como fue el recién depuesto, ¿cómo se llama? Morsi, en donde empezó a digamos, a legislar por decreto y eso causó muchísimo enojo, pero podemos tener cosas más cercanas a lo que pasó en Turquía o pasó en Brasil y también ahí pudieron ser contenidas y sin represión, pero no sabemos cuando la gente sale a las calles y deberíamos estar atendiendo esos signos pequeños todavía en otras localidades más grandes de inestabilidad política. Y en habría los indicios, es que es muy difícil hacer pronósticos en momentos como estos, pero están dándoselos, o se está expresando los reajustes en todo el mundo de las estructuras de poder, porque un aspecto relacionado que sí nos afecta directamente es la impotencia y la debilidad de Estados Unidos. Porque en toda esa región del mundo, lo que uno observa es que Estados Unidos, bueno, tiene tal vez claridad, tiene diseño, tiene retórica, la de Obama, pero cada vez cuenta con menos instrumentos para imponerse o como mediador o como fuerza que exige, que impone lo que se debe de hacer en esa zona. Y esa parte del mundo es particularmente importante en ese sentido porque es ahí donde después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos expresa su poderío.
y ahora lo vemos retroceder de una manera clarísima. Oye, pero nada más apunte, la retórica también se está encogiendo de una manera dramática. O sea, Obama dijo, qué barbaridad, y va a seguir cooperando militarmente con el régimen. Es decir, ya no están los tiempos en donde la retórica decía, oiga, esto es intolerable, ¿no? Lo que dijo fue, qué barbaridad, parecía una ONG nos vamos a lamentando el meter. asunto, ¿no? Es decir, yo creo que hay que acusar... Una ONG recibo de eso. humanitaria. Sí, una ONG, la iglesia, digamos, diciendo, qué barbaridad, cómo se les ocurrió semejante cosa. Pero, en fin, quería hacer ese apunte. Y eso de volver hacia como que el pasado no pasa, sino que se mantiene. Estados Unidos durante cuánto tiempo apuntaló dictaduras y le importaba un pepino la democracia. Luego, cuando ya la Unión Soviética desaparece y nada más queda Rusia y está más chiquita, entonces la idea de que ahora sí, la democracia ya es importante, ya no tenemos por qué estar apoyando dictaduras. Y de pronto en Egipto, pues fíjense que no hay de otra. Tenemos que seguirle aquí, porque si este ejército que ahora está masacrando lo hacemos a un lado, ¿qué nos queda? Y si Egipto cae en una ingobernabilidad a la Siria, bueno, todo lo demás se hace un merequetengue, y el petróleo, y Israel, y estamos volviendo al apoyo a las dictaduras. Es que en realidad nunca ha dejado de meterse Estados Unidos, ¿no? O sea, la retórica que usó en los últimos años es, yo voy a dejar simplemente libero, que ya libero entre comillas, y después que se construyan. Ahora, esa construcción no viene Lo que en no puedes es automático, celebrar la ¿no? primavera árabe y el otoño después- egipcio. Sí. Y decir, las dos me encantan, ¿no? O sea, uno u otro. Bueno, si en Egipto vemos un ocaso de la democracia, en el mundo o en Estados Unidos vemos un ocaso de la autoridad moral de Barack Obama. Terminamos, regresamos en una semana.